da mucho gusto estar aquí. Tenemos un libro más de quien seguramente es el filósofo en el sentido más amplio de la palabra. Es una persona, un humanista generoso, ya nos tiene acostumbrado a la calidad de a la profundidad de sus libros, y yo aún no conozco este libro, es súper reciente, pero le agradecemos mucho al doctor Piñón compartir su sabiduría con nosotros. Entonces, pues, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar primero la palabra al doctor Mario Magallón Anaya, quien es desde 2001 doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, con la tesis doctoral Retos de la Democracia en América Latina a finales del siglo XX. Es profesor, imparte las asignaturas de Filosofía en América Latina, Análisis y Crítica de Textos Filosóficos Latinoamericanos y Construcción del Conocimiento en América Latina en la licenciatura y el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular de tiempo completo desde 1985, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Ha centrado sus estudios en los proyectos sobre filosofía de la educación en América Latina, filosofía política en América Latina, filosofía e historia de las ideas en América Latina e historiografía crítica de las comunidades filosóficas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. Bienvenido y le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación y la distinción que me hace el doctor Francisco Piñón para presentar su libro, que como decía el doctor Cuauhtémoc, cada ratito nos sorprende, porque tiene una cantidad de publicaciones que dicen, y además es una de las pocas cualidades que tienen algunos filósofos. Él es de una erudición extraordinaria. Yo llamé la presentación del libro Ética, Humanismo y Ciencias, de la moderada alternativa radical, crisis y decadencia de los paradigmas. En la actualidad se viven tiempos de crisis que han rebasado todos los tiempos, que por su profundidad y carácter tienen un sentido hipotéticamente global, donde la unidad ontológica de la existencia y de la diversidad humana situada en la temporalidad espacial de su ser histórico se encuentra en una encrucijada muy complicada de enfrentar. No hay región o país en el mundo que no haya sido afectada por las manifestaciones de la crisis, la que ha trascendido todas las fronteras hasta alcanzar el siglo XXI, crisis de desarrollo, crecimiento, ecología, existencial, de decadencia moral y de principios, del conocimiento, de la ciencia, la filosofía y la historia, es decir, crisis de la realidad toda. Los espacios que nos rodean han modelado performáticamente nuestra existencia y la psique. Esto lleva a la urgente necesidad de conseguir un entorno que dé sentido a la vida. Es luchar por obtener espacios que nos hagan y afinquen en una realidad diluyente y resbaladiza que promueve y potencia la vida y el desarrollo humano, en lugar de derrucir al pulso mecánico y complejo de la tecnociencia. Empero, el espacio en el que vivimos constituye, en última instancia, una cuestión ontológica y metafísica, pues se nutre de aspectos de la vida, de la existencia toda. De tal forma, el sistema capitalista neoliberal está radicado en el consumo y el mercado, el cual crea necesidades innecesarias superfluas. Es la prisión de hierro lo que parece ser del que ya no es posible escapar, a menos que se busquen alternativas que recuperan al ser humano en su amplio valor antropológico incluyente de la diversidad humana, en la unidad ontológica del humano, en la fenomenolosidad de su acontecer, en el devenir finito y temporal, lo cual es considerado por la modernidad alternativa radical como la parte racionalmente consciente de la relación con los seres humanos, la naturaleza, el cosmos, los seres vivos, los objetos y las cosas. Naturaleza concebida como el espacio común y habitáculo natural de la existencia humana en el acontecer de la presencia de la circunstancialidad de la eventualidad histórica. Así, en la era de la información, de las tecnologías, de las disciplinas, de la interdisciplina y la transdisciplinaridad, es urgente desarrollar habilidades y capacidades que permitan estar ad hoc
con los tiempos modernos y mostrar los grandes problemas y las soluciones que la nueva época requiere y demanda. Estamos entrando ya a la quinta transformación científico-tecnológica. Se calcula entre el 35, realmente hay un gran problema en sistemas de organización y competencias. Entonces, yo creo que el texto del doctor Piñón es puntual. No estamos preparados para los grandes cambios y son muy pocas potencias las que van a estar realmente compitiendo. Está el caso chino particularmente, el caso norteamericano, grupo europeo, están los rusos y hay problemas muy fuertes, no sabemos ni siquiera cómo enfrentarlo. Estos horizontes contemporáneos son de innovación intelectual, de hermeneutización, interpretación, explicación y sobreinterpretación del devenir histórico de las palabras y los conceptos. Construcción de sentido en las diversas culturas filosóficas, políticas e intelectuales en el mundo de la vida. Lo que está aconteciendo en la actualidad, según Coselle, hace posible comprender el advenimiento, la llamada era conceptual o la historia conceptual. Las construcciones específicas de palabras, conceptos, imágenes, símbolos imaginarios y representaciones se dan en distintos escenarios posibles. Mediante su funcionamiento y operatividad, los que aceptan enunciar afirmaciones que expresan prácticas políticas de la filosofía y del poder, de las ciencias y de las tecnologías. Esto requiere de educar y reeducar las formas de la mirada al acercarnos a las nuevas realidades. En este sentido, la interpretación y la explicación se funda en la conjetura o abducción como desviación que explica no solo nuestra relación con los mensajes elaborados con la intencionalidad de otros seres humanos, e inclusive de cualquier forma de interacción del ser humano consigo mismo y con el mundo circundante. Es la politización de imágenes, conceptos, representaciones de la realidad y el mundo, lo que implica la necesidad de la interpretación incluyente de los seres humanos, que haga posible diagnosticar el uso y el manejo adecuado de las imágenes, las palabras y filosofías y las tecnologías con fines éticos, políticos y sociales. Sin embargo, hasta la actualidad no es posible afirmar con certeza lo que está sucediendo en el mundo virtualizado de las imágenes y las representaciones ideológicas. Es allí precisamente en los procesos de interpretación que el ser humano construye cognitivamente mundos actuales y posibles. No hay tiempo para hacer construcciones cognitivas. Es tan rápido como sean las cosas que es verdaderamente complicado. El libro de Francisco Piñón Gaitán, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, se ocupa, analiza y critica esta realidad política, social y cultural humana de la modernidad ilustrada, donde el horizonte no solo es la reconstrucción semántica de la eticidad, en un mundo diluyente que ha perdido los principios reguladores para analizar e interpretar la realidad del mundo de la vida, donde se ha fragmentado la existencia y puesto en cuestión las relaciones políticas, sociales, económicas, filosóficas, científicas y tecnológicas. En un mundo que globaliza la miseria, la exclusión, la marginación, la explotación, el hambre y la pobreza. Este es el desencanto con la globalización que han roto el sentido y las figuras de la eticidad. Situación dilemática de conflictos y contradicciones para analizar y entender la relevancia y el valor de la ética en el mundo global, para mostrar la disolución por el humanismo, es decir, la recuperación del sujeto antropológico del que ha sido declarado su fin, el humanismo, el ser humano, la historicidad, la conciencia, responsabilidad y compromiso solidario con el otro y con la naturaleza, han llevado a las éticas indoloras que llama Lipovetsky. El libro de Francisco Piñón es un análisis crítico de la historia de las ideologías políticas, sociales, económicas, científicas, tecnológicas y culturales del mundo occidental. Es el tránsito ideológico, filosófico, político e intelectual de la filosofía griega, medieval, renacentista, moderna y posmoderna, sin caer en los anacronismos. Esto solo lo puede realizar un observador analítico y experimentado, porque tiene la capacidad para relacionar y establecer vasos comunicantes entre diversos campos de conocimientos ontológicos, fenomenológicos, de autores, marcos teóricos, conceptuales, temporalidades y geografías epistemológicas. No estoy haciendo justicia al texto del doctor. La verdad es que entrecruza una cantidad de información sin perder el horizonte epistemológico. De la misma manera,
nuestro autor mira, interpreta, hermeneutiza y explica las razones y motivos ideológicos, políticos, económicos, científicos y tecnológicos en un tiempo presente, donde la realidad humana en su existir vive en diversos tiempos y espacios, sobre todo cuando la explicación del futuro se ha constreñido a dirigir los esfuerzos de la humanidad a la búsqueda de la estabilización de los condicionamientos naturales de nuestra existencia en el mundo. No obstante ello, la presencia de la incertidumbre sobre el futuro está siempre a la puerta, amenazante, forma violenta y regida, manipulada por el manejo de las palabras, los conceptos, las guerras de las imágenes, instrumentos de disuasión, pacificación, neutralización y control de los seres humanos. Eso es un sentido de la verdad circular tautológica del poder y dominio de los sujetos, los objetos y las cosas, lo que muestra que la tautología del poder nunca ha sido inocente, porque su finalidad subyace bajo el mito de las necesidades del sujeto como forma de control, cuya intención es reproducir un orden social que responda a las necesidades artificiales del sistema de producción capitalista. La intención reproductora del orden social se funda en la supuesta legitimidad de la producción, del mercado y del consumo. Es el espacio donde las personas tengan necesidad de consumir aquello que se ofrece en el mercado, dominado por el soporte ideológico y la retórica del discurso neocapitalista del consumismo y los conocimientos prácticos apoyados en tácticas y astucias del capital, no siempre explícitas en las relaciones sociales de producción y consumo. Es decir, ese conocimiento táctico es inconsciente y no está verbalmente articulado, porque la mayoría de los aspectos de nuestra vida no son racionales y no necesariamente tienen que serlo. En el tiempo que corre podemos decir que esto es violencia terapéutica comunicacional, de consenso y convivencia ideológicamente forzada, la que a través de la virulencia de las imágenes, de la información y la comunicación, la que no solo es real, sino que más aún se sobrepone a la violencia real y al propio medio de información. Es de advertir que Francisco Piñón Gaitán, en la búsqueda de alternativas y salidas, tiene la intención de mostrar que la supuesta estabilización es solo un hipotético teórico y metodológico de trabajo, una visión, una mirada de reojo, acercamiento un tanto difuso e impreciso, que permite pensar que la aceleración del tiempo en el mundo de hoy es una fase de transición a otra etapa de la temporalidad ante la cual, detrás de ello, pareciera que habría que redistribuir responsabilidades éticas, políticas, sociales, culturales, económicas. Empero, para esto se demanda de cierta certidumbre sobre la realidad que se vive. La verdad en el mundo es incierta. ¿Hacia dónde dirigirnos? Sobre el futuro. Es un estado de crisis permanente. Eso que decía Marx en el Capital, la crisis del capitalismo es algo que es permanente, que no para y que va a estar ahí, está presente. Para todo esto se requiere un utillaje conceptual en la reconstrucción de la semántica, de la semiótica histórica y de lenguajes nuevos, de discursos y argumentos dialécticamente abiertos a la interpretación simbólica de las imágenes y los instrumentos conceptuales históricos, políticos, culturales e ideológicos que domina y maneja con maestría nuestro autor. Uno ve el libro y dice, realmente asusta, Perdóname, Paco, si asustas, pues ¿qué vas a hacer? Por ello puedo decirse que el texto es la incitación al uso de una metodología que vaya más allá del giro lingüístico de Wittgenstein, del giro hermenéutico de Hans Gadamer, desde nuevos horizontes o miradas desde la historia de las ideas, la historia intelectual y de las mentalidades, de las humanidades, las ciencias sociales y naturales concebidas como materia concreta de la experiencia pragmática, praxológica en el acontecer de la temporada histórica de la modernidad alternativa radical, en los diversos espacios geográficos, en perspectiva epistemológica, ontológica, social y cultural de la política global mundial. Todo lo cual trastoca las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales, como la capacidad de organización a nivel global, tanto en los países ricos como en los pobres. Al lado de esto se está dando el fenómeno de las grandes migraciones del hemisferio sur hacia el norte, lo que ha transgredido las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, ahí donde resurgen y se potencializan racismos y guerras sociales y políticas de exclusión y terror. Es la supresión de la libertad en sus muy diversas y variadas expresiones. Se está dando un gran choque cultural, tanto en Europa,
nuestra América y el mundo. Cientos de miles de millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus campos, pueblos y ciudades para establecerse en los suburbios de las megaciudades del hemisferio norte, particularmente de los Estados Unidos de nuestra América y Europa. Así, el refugiado, el excluido y el paria ocupan ahora el lugar donde irrumpieron los proletarios en los estados altamente industrializados norteamericanos y europeos. Lo grave, como dijera Franz Hinckelhammer, es que en América Latina e inclusive en el mundo depauperado parece que ahora es un lujo ser explotado. Lo dijo en 1992 Hinckelhammer. Todavía está vivo, está en Costa Rica con un cáncer butal porque es fumador empedernido. Entonces, desde el texto se reflexiona y motiva al análisis de la situación de México y de nuestra América, en tránsito complicado y difícil entre el pasado colonial, la independencia y el mundo de hoy. En la actualidad la miseria, la marginación, la explotación, la exclusión, la violencia se ha convertido, a través de las imágenes y los nuevos lenguajes, en el más importante motivo publicitario, mas no por ello de solidaridad ética con los marginados y los excluidos. Los espacios simplemente, los medios, buscan la noticia. No hay verdaderamente un ejercicio solidario de compromiso con los marginados, con los explotados. Solo la noticia. Espacios donde libertad, justicia, eticidad, solidaridad ética y cultural nuestroamericana han sido puestos en cuestión. Modernidad, humanismo y gestión social, poder, conflictúan en el análisis de los valores éticos, políticos, económicos, sociales y culturales. Más aún las formas de entender los humanismos en una concepción que transgrede el sentido de la modernidad occidental. Es importante considerar que toda humanización le es inherente a la libertad, entendida esta como la capacidad que define la razón humana, la cual ha incursionado no solo en la conquista material e irrefrenable del mundo, sino también en el desarrollo del espíritu y la creatividad. Cuando se ha roto el equilibrio entre estas partes, se rompe la esencia misma del humanismo. Las humanidades, al igual que las ciencias, son obra de un acto de libertad y por lo tanto son producto de un acto humano. Esto debe destacarse porque el carácter humanitas no se adquiere solo por el hecho de cultivar las humanidades, sino también por de las ciencias y en consecuencia solo una ciencia alienada, mercantilista, aliena y esclaviza al ser humano. Es decir, la ciencia no adquiere valor en la medida de lo que vale en sí, sino por lo que significa para el ser humano desde el humano. Así la ciencia vista axiológicamente es una realización humana y existencial y por lo tanto no es solo epistemológica y metodológica, sino ontológicamente. En otros términos, la reflexión humanista como la que venimos planteando hace posible reconocer al hombre como productor del acto científico en beneficio de la humanidad. Por lo tanto, las ciencias no constituyen y no son un campo de conocimiento separado del mundo de las humanidades en la medida que tienen un valor y significado de raíz humanista. Y esto último es lo que las aproxima y abre una interrelación entre ellas. En tiempos posmodernos globalizados, de transterritorialidad, deslocalizaciones, desencantos y fragmentación del conocimiento y del saber, de grandes migraciones, exilios desplazados, genocidios y destrucción del medio ambiente, el aumento desmesurado del crimen organizado, del narcotráfico, caos en el mundo globalizado neoliberal. Ante esto, la realidad histórica contemporánea mundial es muy poco optimista. En la actualidad se regatea y niega la memoria, la tradición, la historicidad política, social, económica y cultural, las que se conjugan en la dialéctica procesal de la historia, en las contradicciones, las oposiciones, las confrontaciones teóricas y prácticas de luchas sociales, políticas, económicas y culturales a nivel local, nacional, regional y mundial. Ahí donde la violencia en sus múltiples expresiones, como el crimen organizado, el asesinato, la destrucción y la muerte, las prácticas terroristas, los totalitarismos y los fundamentalismos, a lo cual se adiciona la violencia simbólica y psicológica fundada en el temor y la depredación espiritual humana, la negación de los derechos humanos regida, permeada, atravesada por los intereses del mercado y consumo en el neocapitalismo mundial. Es urgente
la necesidad de entender y comprender la realidad científica, tecnológica, humana y cultural en el mundo de la comunicación, la información y la infodiversidad de las redes sociales regidas hipotéticamente por leyes, reglas, normativas jurídicas y de derechos a nivel nacional e internacional. En un tiempo contemporáneo donde conviven diversos y múltiples tiempos históricos, políticos, sociales de la existencia humana, de la vida toda. Muchas gracias, agradezco la invitación al doctor Paco Piñón. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Miguel Conchamalo, destacado defensor de los derechos humanos, es miembro fundador e integrante del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, miembro del Consejo Ciudadano de la UNICEF en México. Ha recibido un sinnúmero de premios y distinciones, entre los que se cuentan la medalla y el testimonio Roque Dalton concedido por el Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador AC en 2002 y el Premio Nacional de Periodismo en 2003. Autor de las publicaciones Los derechos políticos como derechos humanos en 1994, Las violaciones a los derechos humanos en México en 1988 y Los derechos humanos y la ciudad 1996, además de ser columnista del periódico La Jornada. Actualmente es profesor de la UNAM, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, miembro del Consejo de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, miembro titular del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y miembro del Grupo Paz con Democracia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a la UAM, a sus autoridades académicas, muchas gracias a Francisco por haber tenido, no digo la audacia, sino la temeridad de invitarme a comentar su último libro, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia. Digo temeridad porque decían mis viejos profesores de filosofía que el conocimiento, las disciplinas científicas son un habitus mentis, son hábitos mentales, las disciplinas teóricas, y que se arraigan en el sujeto por actos cada vez más intensos, específicos, de conocimiento. Y debo decir que pues yo no practico como Francisco o como el doctor Mario Magallón esa disciplina tan necesaria, sobre todo hoy en día, de la filosofía, como lo hacen ellos, ¿no? Y como dan prueba, ¿no?, de madurez, una madurez que se expresa no precisamente con intrincados raciocinios que no inciden en la realidad, sino todo lo contrario, con críticas incisivas y con propuestas muy claras acerca de lo que está pasando, sino sobre lo que debiera pasar por este mundo cada vez más incierto en el que nos encontramos, ¿no?, navegando a veces a la deriva, pues sí, sobre lo que está pasando. Hemos oído la presentación del doctor Mario Magallón, ¿no?, con toda su madurez, de la que yo no soy dueño, ¿verdad?, en este tema de la filosofía, y hemos visto pues la referencia a esta obra de madurez de Francisco, que es este último libro, ¿no? Yo voy a hacer una presentación pues más sencilla, más simple, ¿verdad?, sobre
lo que me parece ya el doctor Mario Magallón se refería, pero yo pues lo expreso de otra forma, ¿no? El libro que hoy comentamos se ubica, a mi entender, en el horizonte de una filosofía política que intenta sintetizar el gran problema ético de esta modernidad que ha perdido el rumbo de los buenos humanismos. Una ubicación que especialmente aborda la tragedia de una ausencia del sentido universal de humanidad, del sentido de comunidad, y que por lo tanto se debate en crisis permanentes en todos los órdenes del acontecer humano. Al detectar estos laberintos de la razón que se han expresado a través de la historia en esa no interrumpida sucesión de guerras y de conflictos, de colonialismos y de marginaciones de los desheredados de la tierra, Francisco Piñón nos señala un punto crucial. Hemos perdido el rumbo de una casa común porque nos hemos enredado en multitud de cárceles que nosotros mismos hemos fabricado y en las que nos hemos encerrado. De ahí los innumerables individualismos, hedonismos, positivismos, con los cuales hemos recreado nuestra, por una parte, deslumbrante modernidad. Por lo tanto, para el autor el problema ético es de urgente planteamiento y de intensa reflexión, y ética en todos los renglones y de horizonte universal, pero ética que es política y es economía, es decir, ética que se expresa necesariamente en instituciones políticas e instituciones económicas, que no se quede en meros humanismos especulativos o en discursos deslumbrantes de sola y pura investigación, que permanezca encerrada en el aula o en los libros, sino que aula y libros expresen y sean denuncia y grito de rebeldía ante un mundo que urge y pide ser salvado. Es indispensable rescatar a la ética de sus capillas en las que ha sido encerrada y volverla a establecer en su lugar original, la calle y el lugar donde los seres humanos viven. Por todos, con conciencia de casa común, dentro también de una solidaridad y fraternidad que al venirnos de muy lejos debe saber aceptar las diferencias y las diversas tradiciones de los pueblos. Creo que este es el pensamiento esencial del libro. Una modernidad que, como fruto de muchas tradiciones, debe saber cuáles son los puntos de encuentro
cuáles son los enemigos a combatir, cuáles son los humanismos que conviene compartir y recrear. Sí, el mundo está en crisis global. Ya lo descifraba también el doctor Mario Magallón y ya lo describe muy bien también Francisco en su libro. En una fragmentada guerra global, en una muy presente aniquilación ecológica, donde la tecnociencia que las políticas realmente existentes han y están aplicando, nos han llevado a convertir esta humanidad en un inminente cementerio, también global. Por esta razón, esta moderna globalización, cuyos frutos no son iguales para todos, nos exigen, según la tesis del autor del libro, una ética mundial, no lineal, no monolítica, sino profundamente humana, arraigada en las específicas tradiciones culturales de los diversos pueblos. Y por ello, con el título de Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, publicado bajo el sello editorial Orfilia, Francisco Piñón nos ofrece un libro en el que se propone un análisis filosófico de la situación política de nuestro mundo actual. En él recupera pensamientos, reflexiones, análisis vertidos a lo largo de su obra, pero enmarcados y dirigidos por la unidad temática de la tecnociencia como estructura del mundo moderno. El texto busca recuperar la ética como manera de vivir en el mundo, distinguiéndola necesariamente de una mera descripción científica del mundo. Así, según él, y yo comparto completamente su opinión, y creo que el doctor Magallón también, y todo filósofo que se precie de serlo, creo que lo haría igualmente, a no ser que ya esté inficionado de opiniones diversas. Según él, el sentido de la vida humana solo puede tener como horizonte la racionalidad práctica. En otras palabras, la vida humana solo puede ser una vida moral. Sin embargo, la ética que postula Piñón se aleja claramente del individualismo o del mero normativismo moderno. Es una ética de la otredad, en la que se tiene en perspectiva a los otros, en un orden concreto, histórico y social. Como es su costumbre, y qué bueno, ¿verdad? Porque hay, como dicen por ahí, los pretenciosos, ¿verdad? Background. Nuestro autor se sirve también del pensamiento griego antiguo para fundamentar su reflexión con elementos que no pueden seguir siendo desdeñados, como la racionalidad, la virtud y la prudencia, con el fin de mostrar que la acción moral puede y debe contemplar la real e integral situación del hombre. Una vez situado en esta perspectiva,
Piñón inicia una ardua crítica del mundo globalizado. El proyecto humanista y cosmopolita de la modernidad ha realizado el ideal de los derechos humanos, así como la posibilidad que tienen los pueblos de adoptar un lenguaje comunitario y asumir la tierra como nuestra. Sin embargo, la otra cara de la modernidad, el individualismo, ha servido como base del fetichismo denunciado por Carlos Marx. La lógica del capital, ya lo subraya también Mario, ¿verdad?, continúa con la desintegración de las comunidades y el extravío de la humanidad, entre otras tragedias. Nos encontramos, pues, ante las contradicciones de la modernidad. Por una parte, los humanismos que sostuvieron los ideales de la igualdad y la fraternidad. Por la otra, una ilustración que tuvo como base la racional irracionalidad de la tecnociencia. La tesis central del libro de Francisco es que la modernidad se encuentra en crisis, y el que lo niegue es porque está ciego. Sus contradicciones son evidentes y parecen insalvables, y el horizonte ciertamente es de penumbra. La apatía, la indiferencia y el conformismo son solo una más de las tantas expresiones de la situación del mundo actual. Sin embargo, la injusticia y la miseria social son ya insostenibles. Asumir el mundo como nuestro implica hoy en día actuar. Es el reto que creo nos presenta el libro. Una ética que sea al mismo tiempo una mirada a lo mejor del pasado para no terminar de perderlo. Una ética que no se quede en meras recitaciones abstractas, sino que sea reforma de instituciones, cambio verdadero. Estas que conlleven dentro el acompañamiento, instituciones que conlleven dentro el acompañamiento de una conciencia ética y moral que no permita la disolución de los valores, de todos los valores, ni la decadencia que nuestra actual contemporaneidad presenta. Nuestra casa común nos lo exige. Nuestro autor propone el proyecto de construir una comunidad política y económica, fundamentada en un verdadero humanismo, el del comunitarismo ético, surgido desde la complejidad histórica de América Latina, pues han sido los pueblos latinoamericanos los que han preservado lo mejor del antiguo humanismo europeo, y este se ha actualizado con la eticidad de los pueblos originarios. Si bien nuestros pueblos han estado también a merced del nuevo poder económico global, la experiencia de oponernos a él nos ha hecho crear nuevas formas de organización social.
como sostiene Piñón, es la hora 25, la hora de la acción. Viva pues esta filosofía práctica, esta ética comprometida y esta moral vivida en la transformación de las instituciones. El doctor Francisco Piñón Gaitán, que bueno, conocido de todos nosotros, pero nunca está de más recordar algunos datos. Doctor en Ciencias Sociales, especializado en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás en Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en Filosofía por el Montezuma College de Estados Unidos, profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Entre sus publicaciones más recientes están Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, que hoy nos reúne aquí, y La Modernidad de Gramsci, Política y Humanismo con las manos vacías. Bien, en esta mañana creo que tenemos la oportunidad de convivir en una reflexión demasiado importante, como ya lo anotaron nuestros ilustres comentaristas. En realidad me siento total y absolutamente en casa porque estoy en la universidad, esa institución de larga fecha de nacimiento que cobijó en sus inicios los mejores ideales, los mejores humanismos, ya desde la Edad Media, humanismos que ya gritaban y escribían lo que ahora en este mundo nos ha faltado y nos está faltando, como ya lo dijo ese todavía vivo y viejo profesor de la Escuela de Frankfurt, Habermas. Los grandes principios de la edad moderna no son otra cosa hoy, en la modernidad, que libertad, solidaridad y fraternidad. Y esos principios vienen ciertamente no en la edad moderna, sino en la Edad Media cristiana, con ese ropaje y ese lenguaje también de la mejor literatura y humanismo griego. Pues bien, me siento en casa precisamente por eso. Estoy en esa institución de la universidad con mis amigos. Creo que en este momento la universidad se debe sentir orgullosa, yo en lo personal, de tener aquí al doctor Miguel Concha, al padre Concha, de ilustre no memoria, sino presencia en varias universidades de México y del mundo. Ilustre también al doctor Mario Magallón, de Filosofía y Letras del UNAM. Obviamente agradecidísimo aquí también a mis jefes, el doctor que lo tengo aquí presente, Juan Manuel Herrera, y la doctora Georgina, y Cuauhtémoc, mi coordinador. Tengo aquí también delante de mí el rector de la Universidad Humanista, qué bueno, y su señora esposa, y mis amigos, por ahí andan Pedro Solís, ahí andan muchos por allí. Y obviamente un ilustre rector aquí de la universidad, Óscar, con tu instituto, a lo mejor nos viene una buena reflexión de la tecnociencia, y lo más valioso, que son los estudiantes, porque para eso estamos y para eso vivimos, y están aquí presentes algunos de mis queridos amigos estudiantes. Pues bien, las cosas importantes hay que decirlas de pie, dijo Kierkegaard. Sin embargo, aquí estoy muy cómodo, sigo sentado mientras no sienta la necesidad. Creo yo que el libro es definitivamente bien captado por nuestros comentaristas. Pretende ciertamente no decir nada nuevo porque no lo dice. Es simplemente hacer una reflexión de lo vivido, experimentado
dentro de los fracasos que hemos tenido como humanidad, de las puertas cerradas, de los hierros que nos circundan, como decía Mario, de ese desencanto del mundo que vivimos, desencanto que está descrito por los grandes filósofos que hablaron de la decadencia de Occidente, un Toynbee, un Spengler, un Croce y también un Bloch, y antes un Giordano Bruno, pero decadencia a veces descrita por muchos intelectuales, y ya lo detectaba el doctor Concha, que nos quedamos en la sola especulación filosófica, en la sola descripción de un mundo caótico que analizamos nosotros los intelectuales, se supone, o filósofos, pero no bajamos a eso más difícil, que es exactamente la acción, y ya también detectado por los grandes poetas latinos, particularmente Horacio. Hacemos, lo decía además en un elegantísimo latín, hacemos cosas, describimos cosas, las aprobamos, condenamos el mal y sin embargo lo seguimos. Pues bien, el libro pretende, y voy a seguir los comentarios de mis comentaristas, una síntesis de una crisis decadente ya de nuestra sociedad contemporánea, sobre todo me refiero y me ubico en Europa, la Europa de la cual hemos nacido, y también esa Europa que nos ha conquistado, palabra que todavía existe, no nada más un simple encuentro de dos mundos, fue conquista, fue evangelización, y fue conquista y evangelización ubicado en los parámetros culturales del Renacimiento europeo, donde obviamente convivía las buenas letras y las buenas armas. Es conquista espiritual, también bélica, de una Europa ilustrada, me refiero a Francia, me refiero a Inglaterra, me refiero a Italia, de esos intelectuales también, que criticó ya Miguel Concha muy crudamente, pero muy realmente, de que no bajamos tampoco a la práctica de, ya no digo de la organización política, porque cada quien tiene su trinchera, sino a concebir intelectualmente un mundo que no solamente tiene que describirse, sino como lo escribió Marx en la tesis 11ª sobre Feuerbach, tiene que cambiarse. Pues bien, creo yo que sí es una crisis de este mundo que nosotros hemos hecho, lo dijo Mario o Miguel, nosotros no hemos construido. Y si nosotros hemos construido este mundo, como hemos construido un Areópaga, un Teocalli en México, como hemos construido la grande poesía heroica griega antes de Cristo, el siglo VI, como hemos construido también ese renacimiento de bellísimos humanismos y bellísima arquitectura, pero también ese renacimiento cruel, bastante cruel, que empezó a gestarse también una idea de tecnociencia y una idea de racionalidad que debe dominar el mundo. Creo yo que esa razón, lo dijo Miguel Concha, de alguna manera se ha vuelto loca. No solamente la imaginación, como dijo el poeta, no recuerdo quién. No fue poeta, fue poetisa, Juan Inés de la Cruz, que la imaginación es la loca de la casa. Yo creo que la razón es más loca, no de la casa, sino del mundo. Una razón que puede, como dijo Hume, cuidarse una mano para curarla y descuidar la catástrofe que nos reúne aparte. Pues bien, yo creo que esta humanidad tan violenta, tan caótica, que ha perdido el rumbo, pero que también tan grandiosa, grandilocuente, fantástica, subyugante, es esta humanidad que ciertamente ya lo detectaba el gran poeta Dante en su Divina Comedia, en el prólogo, ha perdido el rumbo. Ciertamente,
A veces, como dijo el manifiesto de 1929 de un gran filósofo, a veces dan ganas de agarrar la metralla y disparar, dan ganas de agarrar la metralla y disparar. Sin embargo, no podemos, no debemos, es una palabra metafísica, no debemos quedarnos cruzados. Es la hora 0, ¿cierto? Es la hora 25 también, pero al mismo tiempo es el momento de elegir, ya no nada más entre un partido político u otro, no nada más entre quien detente el poder en una nación u otra, sino decidimos navegar en esta barca que se nos está huyendo, se nos está hundiendo, o morimos, o nos salvamos. Lo ha detectado lo mejor de la ONU, lo han detectado los mejores intelectuales, lo detecta el pueblo todos los días, y yo creo que la universidad, y estamos en la universidad, debe tener también su palabra. Creo yo que la palabra más importante en este momento es nosotros, los que suscribimos institucionalmente y vivimos una universidad, tenemos que tener una palabra cruda, bastante cruda de nuestra realidad social, porque el mundo espera eso, o la gente común espera eso. El libro no pretende ser otra cosa, sino también formular, y con esto termino porque sé que va a haber un vino por allí, y nos conviene. El vino es bienvenido en Grecia para poder hablar y criticar las leyes. Allá no lo pudieron tomar porque estaba prohibido. Aquí afortunadamente hay libertad de prensa y libertad también. Agradezco, Georgina y doctor Juan, el vino, ¿no? Yo por esto vine también. Tenemos que pensar que esta universidad debe recobrar los mejores idealismos, los mejores humanismos, la mejor jurisprudencia medieval del siglo XIV, donde unía ley, derecho y justicia, debe recobrar exactamente la capacidad de unir y de criticar lo especulativo, lo abstracto, lo que se queda acá arriba, bajar a la práctica política, ética política, a la práctica económica, ética económica, porque si no, será una ética simplemente de manos calientes, de amar los unos a los otros, pero nada más en ciertas horas, y después viva la violencia. Creo yo que Pascal ya lo detectaba cuando decía un interlocutor en sus pensamientos, con esto termino, decía el agredido al agresor: ¿tú por qué me hieres? Y el agresor decía: es que tú, agredido, no estás en esta orilla, estás en la otra orilla. Si tú, agredido, estuvieras en mi orilla, yo no podría matarte, no podría castigarte, pero afortunadamente estás en la otra orilla y por lo tanto eres extraño, eres el otro, y por eso es justo lo que yo hago, agredirte. Pascal. En 1530, al mismo tiempo, de Lavoisier escribía también la misma manera que Pascal, de otra manera, pero más o menos lo mismo. ¿Por qué el déspota tiene poder? Si tiene dos ojos nada más. Y el mismo Lavoisier en 1530 decía: es porque nosotros somos sus ojos. Nosotros espiamos por el dictador. Nosotros somos sus pies del dictador. Somos las manos del dictador. En otras palabras, no es nada más culpable el de arriba. Somos nosotros que hemos creado esta casa que hoy día no es tan común. En el lugar que estemos, en la investigación que estemos, y creo yo que así podemos unir ese pensamiento gramsciano
de unir en la ética, expresarlo como ética política y ética económica, porque es exactamente reformando las instituciones donde en este momento el mundo y la universidad puede ofrecer una palabra. Con esto agradezco a ustedes, jóvenes estudiantes, que son la razón de toda la institución universitaria. Esta mañana, el libro está allí, no es un six de cervezas, tampoco está bajado de precio, la editorial nos permite bajarla de precio hoy mínimo 100 pesos. Creo yo que no el libro, sino lo que hemos escuchado y la presencia de todos nosotros y todos ustedes nos invita a seguir reflexionando ese gran problema ético, político, institucional de un mundo que es fascinante, bellísimo y que tenemos que conservar. Gracias.